Buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre el paradigma educativo actual contra el paradigma tradicional. ¿Qué es un paradigma educativo? Un paradigma educativo es un modelo utilizado en la educación. Hay diferentes tipos de paradigmas. Los paradigmas innovadores son una práctica pedagógica que da lugar a un aprendizaje crítico y que provoca un cambio real en el estudiante. Es decir, el modo de aprender de las nuevas generaciones es diferente del de las generaciones anteriores y por eso un paradigma conservador no tendría mucho efecto en la educación. ¿Cómo podremos observar estas diferencias del paradigma educativo actual contra el paradigma tradicional? Las principales características en el actual, en este nuevo escenario se habla de un espacio socializador virtual, simultáneo y paralelo a la acción pedagógica de las prácticas educativas, familiares y escolares. Y en el tradicional, la escuela tradicional del siglo XVII significa principalmente método y orden. Siguiendo este principio, identificamos los siguientes aspectos que caracterizan a esta dicha escuela. Dentro de los fundadores de esta pedagogía, en el paradigma actual, tenemos dividido por la etapa romántica, que se caracteriza principalmente por ser individualista, idealista y lírica. La segunda etapa de los grandes sistemas, la etapa que más autores y obras y experiencias proporcionó al movimiento que se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dentro de los fundadores de la pedagogía tradicional tenemos a Comenio, que publicó en 1657 su obra titulada Didáctica Magna o Tratado del Arte Universal de enseñar a todos todo. En ella se señalan lo que será la base de la pedagogía tradicional. Dentro de lo que es la pedagogía tradicional tenemos también el magistrocentrismo, es decir, el maestro ordena, clasifica, organiza dentro de lo que es su aula toda la clase. El enciclopedismo, es decir, el tutor o el profesor tiene la responsabilidad y la función de buscar, de investigar, para poder después transmitir ese conocimiento. El verbalismo y la pasividad. El maestro tiene la función y la responsabilidad de transmitir sus conocimientos investigados, organizados y planeados a través, dentro del aula, en una actividad hasta cierto punto pasiva, donde el alumno prácticamente se dedica a escuchar y a escribir lo que más le interesa. Dentro de lo que es el actual, el aprendizaje y los nuevos entornos de la enseñanza basados en el aprendizaje por proyectos, en la resolución de problemas reales, en el uso activo de aplicaciones y herramientas digitales de búsqueda y análisis de una información ubica y sobreabundante, en el empleo de mecanismos de comunicación. Esto hace una gran diferencia entre el paradigma actual y el tradicional. También observamos que dentro del tradicional, la filosofía de la escuela considera que la mejor forma de preparar al niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de atención y de esfuerzo. Se le da gran importancia a la transmisión de la cultura y de los conocimientos, en tanto que se le considera de gran utilidad para ayudar al niño en el progreso de su personalidad. En esta filosofía perdura en la educación actualmente. Y obviamente en la actual se trata de que el maestro también innove, tenga de alguna manera una forma de poder tener iniciativas para motivar al estudiante a través de diferentes métodos o a través de diferentes actividades. El paradigma educativo actualmente nos permite reflexionar sobre cuál es la importancia de la educación en un futuro. Y se basa principalmente en dos enfoques, en la economía y los valores que resuelven los problemas sociales de una globalización. Paradójicamente,
se habla de los 3 principios de la educación: cobertura, calidad y equidad. Se puede afirmar que ello no se puede cumplir aplicando el actual sistema de educación estandarizada, sino que requiere con apremio de un tipo de educación alternativa, que por ejemplo privilegie la utilización del pensamiento lateral y no se apoye en el pensamiento vertical como ocurrió a la fecha. De esto es lo que se hace hoy a la escuela democrática. Dentro del paradigma educativo tradicional, se basa en una política educativa centrada mayormente en un modelo de evaluación y tácitamente omite en el hecho del aseguramiento de la aplicación áulica de las competencias. Por lo que el propósito de obtener logros sustanciales y aprendizajes significativos se queda en el nivel de buenas intenciones. Hasta cierto punto creemos y pensamos que varios autores han comentado que el paradigma educativo tradicional limita y empobrece ¿qué? Limita y empobrece la creatividad, la divergencia de respuestas ante un problema o conflicto a resolver, encuadra a todos los alumnos en un mismo cartabón de enseñanza-aprendizaje, el profesor no dedica tiempo de forma personal e individual a cada alumno. Y obviamente lo que tratamos de buscar o de conseguir es que el modelo actual nos garantice las competencias necesarias para dar respuesta a los problemas sociales y globales del día de hoy. Educamos de una forma sistemática sin evaluar los resultados de los buenos o los malos profesionistas que tenemos. Nuestro sistema educativo se basa en la idea de la habilidad académica y obviamente también de la innovación de nuestros profesores en el aula. ¿Por qué un cambio en la educación? La estructura de la educación debe cambiar porque es necesario dar apertura a la innovación disruptiva en la educación hacia un modelo más cooperador e integrador. Como consecuencia de las transformaciones económicas, de los cambios en los modos de producción, de los procesos de globalización, de la economía y de la cultura, una respuesta común que aparece en todas las latitudes son las reformas de la educación. Un nuevo paradigma implica cambiar básicamente la ecuación conocimiento a docente a alumno, pasando de los saberes a la competencia. Esto solo sería posible si tomamos conciencia, rediscutimos y redefinimos los ejes básicos que subyacen al actual modelo de la educación. Las decisiones que se toman, todavía desde las miradas retrospectivas del futuro, frente a la crisis del paradigma clásico, no se vislumbran respuestas alternativas. Son propuestas de reforma y no de transformación estructural. Quizá porque resulta demasiado extraño a nuestro léxico, al campo de la educación no ha llegado todavía la idea de la reingeniería. Posiblemente sonara como una utopía o sencillamente un cambio de paradigma o una mirada prospectiva nos parece imposible en este momento. Sin embargo, tenemos que hacer una reflexión, un discernimiento de lo que cada uno considera que es una calidad en la educación. Actualmente la calidad en la educación la podemos subrayar o comentar de diferentes ejes o diferentes aristas. Quisiera mencionar al menos lo que la referencia bibliográfica comenta como las 7 más importantes. La primera, altas competencias en la lectura y la escritura. 2. Altas competencias en el cálculo matemático y resolución de problemas. Aprender a resolver problemas. 3. Altas competencias en la expresión escrita. Saber describir, analizar, comparar, es decir, saber exponer con precisión el pensamiento por escrito. 4. Capacidad para analizar el entorno social y comportarse éticamente. Ser democrático, saber invertir y participar en el ejercicio de la ciudadanía. 5. Capacidad para la recepción crítica de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación no son un simple pasatiempo, producen y reproducen nuevos saberes, éticas y estilos de vida. Ignorarlos es vivir de espaldas al espíritu del tiempo. 6.
capacidad para planear, trabajar y decidir en grupo. 7. Capacidad para ubicar, acceder y usar mejor la información acumulada. En el futuro próximo, sería imposible ingresar al mercado del trabajo sin saber ubicar datos, personas, experiencias, y menos aún, sin saber cómo usar esa información para resolver problemas. ¿Cuáles son mis conclusiones? ¿O a qué conclusiones creo yo que deberíamos de discernir y analizar profundamente después de los videos analizados y después de la referencia bibliográfica consultada? Para poder preparar a nuestros niños o nuestros alumnos en un futuro e incluirlos a una sociedad, es importante combinar razonablemente la tecnología con el humanismo y la modernidad con democracia y equidad social. Es generar un cambio que vaya introduciendo en el modelo pedagógico dosis crecientes de autoaprendizaje a distancia. Es ir cultivando una cultura de la computación y del Internet que facilite el acceso al conocimiento y los niveles de preparación del pueblo. Asimismo, el uso de la tecnología podría convertirse en un salón de clases mundial, de acuerdo a la propuesta de Kant, donde podrían guiarse por pares a través de las diferentes partes del mundo. Y por último, seguir buscando prácticas pedagógicas disruptivas. Mirando el modelo del aula dominante, uno podría pensar que todos los alumnos aprenden las mismas cosas, de la misma manera, el mismo día, en el mismo lugar y al mismo ritmo. Esto, pues, humanamente sabemos que es imposible, según Curtis Johnson. Hay muchas teorías, muchos análisis, muchas referencias todavía que consultar. Sin embargo, dentro de las reflexiones, quisiera quedarme con esta última. No podremos superar la crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas, según Curtis Johnson. Gracias.